¿Cómo están todos? Bienvenidos. Les prometimos algo y queremos cumplirles. Datos. Cómo comparar lo que los corporativos, la disciplina que ellos tienen en la generación, creación y análisis de datos y cómo se aplica domésticamente y cómo empresas locales deberían hacerlo. Jaime, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Es un tema que a ti y a mí nos apasiona. La academia tiene una disciplina que explica esto y los corporativos la parte práctica de. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, básicamente, Edgar, el tema relacionado con cómo utilizar datos en la parte de ventas, y es un tema realmente indispensable porque muchas personas, incluso grandes corporaciones, tienen muchísima generación de datos, pero no lo están utilizando de forma estratégica. Entonces yo te diría que este podcast es sumamente interesante para darle el valor de los datos, el valor realmente de las metodologías para generar más ingresos, que es al final lo que estamos buscando. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer poder compartir con una persona que ha manejado datos de manera similar a la mía y obviamente la intención ahora es conversar qué sucede en el Ecuador, qué sucede justamente a nivel doméstico y que más que nada la palabra correcta creo que es disciplina. La disciplina de crear, mostrar, analizar, presentar y tener información. Bienvenido, ¿cómo estás tú? Gracias, Edgar. Gracias, Jaime, por la invitación. Efectivamente, para mí el tema de datos es un tema que me apasiona. Yo soy vendedor más de 25 años, pero en algún momento, por mi experiencia de universidad, me fueron introduciendo al manejo de datos, a la segmentación, a la diferenciación y al usar el dato duro, sacado del dato real, para poder construir información y presentarla. Estoy muy acostumbrado a ver reportes empresariales. Tengo una metodología de ir de lo general a lo específico, desde top up hasta top down, de tal forma que voy entendiendo cómo está conformado un mercado, cuáles son las cifras que se mueven, cuáles son los actores, cuáles son los mayores actores, cuáles son los actores más pequeños, cuáles son los mejores productos, cuáles son los peores productos, cuáles son aquellos productos que vienen creciendo y cómo puedes utilizar toda esta información para poder llegar a resultados de ventas. Y eso es un poco lo que yo utilizo y colaboro con empresas para guiarlos en su estrategia basado en datos. Jaime, en el Ecuador se acostumbra mucho y de hecho todos los reportes de las empresas o lo que reportan obviamente a la super de compañías y de bancos es el número total de ventas. Sin embargo, es interesante ver y tratar de comprender que no es solamente el número o el crecimiento, sino que para hacer ese objetivo, ese número que has llegado, hay una secuencia en la cadena de valor desde que importas o produces hasta que ejecutas la venta. Entonces, cuéntanos un poco el punto de vista académico, qué herramientas hay en el país para ayudarnos a medir no solo la venta en sí mismo, sino toda la cadena de valor. Yo diría que a nivel académico hay un divorcio en lo que viene a ser la parte de técnicas que realmente pueden lograr lo que ustedes han logrado realmente a nivel corporativo, ¿no? Siempre realmente en las empresas, o más bien en las universidades o institutos, se enfoca muchísimo en la parte relacionada con promoción, con la parte de campañas de marketing, la parte relacionada con algunas metodologías, pero realmente algo que necesita de forma urgente conectarse es la parte de metodologías de ventas. Y las metodologías de ventas realmente tienen que estar conectadas con lo que viene a ser la parte de uso y manejo de datos, para que ya no solamente sea un tema de porque me gusta vender, porque creo que puede realmente generar una venta, sino porque tengo realmente consolidado el hasta dónde mi empresa puede vender, cuál es mi competencia, cuáles realmente son las alternativas de potencial de crecimiento, y en ese sentido realmente yo diría tener una venta inteligente. No es suficiente tener una persona que tenga un carisma de ventas, sino realmente que tenga atrás un bagaje de números que realmente nos den sustentabilidad en las estrategias como tal. Yo lo veo como una guerra, ¿no? Imagínate con lo que viene a ser la parte relacionada con las guerras, que si no tienes realmente datos sobre tu enemigo, si no tienes datos sobre el territorio, si no tienes datos sobre lo que viene a ser la población, pues básicamente vas a tener algo prueba-error que a la final podría costar muy caro. El tema de ventas es algo realmente indispensable y por eso creo que también a las empresas de forma común en Ecuador adolecen muchísimo de, entre comillas, buenos vendedores. Imagínate personas que realmente podrían tener esta detección que nosotros tenemos en personas que tienen ciertos componentes de personalidad enfocados en ventas, que tú le sumes la parte realmente de inteligencia de negocios de forma real. Y en ese sentido yo te diría que es un tema fantástico que realmente podría generar, hablemos, más valor a la empresa. Algo similar pasa en la parte de exportaciones.
en las universidades nos enfocamos muchísimo en la parte operativa de exportación e importaciones y nos olvidamos de la parte estratégica de importación y exportaciones, que también está basado en datos. Yo diría que es algo también importante que pasa en otras áreas del saber, por ejemplo, en la parte de sociología. Los mejores sociólogos realmente son los que tienen muchos datos, manejan de forma profunda Excel, de forma profunda Power BI, de forma profunda el tema de ahora la inteligencia artificial, y en ese sentido básicamente generar estrategias y patrones. Entonces yo diría que aquí hay una oportunidad enorme para que la academia se una con el tema de manejo y uso de datos para preparar vendedores tanto en el territorio ecuatoriano como en el internacional. Juan Carlos, con tu experiencia justamente en varios corporativos internacionales, has tenido que ejecutar estrategias, domesticar, que sean completamente domésticas con elementos de afuera. Imagino que, obviamente, lo que hablamos hace un rato, venta inteligente, disciplina, en un producto que simplemente es compra-venta, porque no lo produces muchas veces localmente, te dan todos los insumos y lo que tratas de hacer es cumplir los números. Entonces, corrígeme si me equivoco, tu negocio realmente, más que de ventas, es manejo de márgenes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo piensas? Sí, básicamente yo lo veo como un tema específico de manejo de marcas. Yo coincido mucho con eso. Es una tontería decir que la marca se vende sola, porque es algo que yo escuchaba en la época de mis padres. Esa marca se vende sola. Eso es una tontería. Y es una tontería porque en el momento en que te faltan ciertos elementos en el manejo de una marca y te faltan ciertas personas, las marcas pierden inmediatamente participación. Entonces, yo lo he visto en 2 multinacionales coreanas que llegaron a ser número 1 que hoy día no lo son, y básicamente se dieron participación de mercado. Hay temas de competitividades y demás, hay temas de ventas, y sigues teniendo mismos vendedores que son tigres comerciales, pero no llegan a las cifras. Entonces, no llegan a las cifras porque tienes, así como puede haber divorcio, como mencionaba Jaime, de datos con academia y con mercado corporativo, dentro de la misma empresa, un vendedor tiene su forma de hacer las cosas y sus datos y sus clientes y ve su isla, pero no ve el mercado. Y tú vas a necesitar a alguien que le ayude a ver el mercado para que ese vendedor, cuando recibe el mensaje de un cliente que le dice no, es que el mercado está jodido, tú le puedas decir con autoridad, con respeto, con profesionalismo, pero con autoridad a un cliente, sin ser dueño de la verdad, sino básicamente decirle aguanta. Tú dices que el mercado no está comprando, yo tengo que enseñarte que tu actividad económica viene creciendo en los últimos 4 meses y que si tú no estás creciendo, tú no estás haciendo algo dentro de tu mercado. Entonces, tú tienes que ver cifras para poder organizarte con respecto al mercado. Y yo personalmente creo que si alguien tiene un sistema de facturación que le genera una base de datos y no lo está usando a su favor, está perdiendo el tiempo y está perdiendo plata. Y básicamente, esa información que está allí, donde vas a tener qué cliente te compra qué producto, a qué precio, en qué mes, en qué día y en cuánto tiempo te paga, con eso de allí tú podrías año tras año reorganizar tu estrategia comercial. Eso es desde tu propio nicho, desde tu propio cubículo. Pero si a eso le empiezas a meter datos de importaciones y ya te das cuenta cómo se está moviendo el mercado, y a eso le metes también datos de ventas de mercado, de cuánto están vendiendo tus competidores, no solo importaciones, sino también las ventas de tus competidores, tú ya puedes darte cuenta de si lo estás haciendo bien o mal y hacia dónde tienes que ir. Entonces, en sencillo, tu propia base de datos te va a dar información de lo que tú haces. El import data te va a dar información de lo que está trayendo el mercado, tú y tus competidores, y la información de supercías te va a dar una respuesta de en qué nivel están vendiendo tus competidores, tus clientes. Entonces, hay esas 3 fuentes de información que tienes que prestarle atención. Volviendo al tema, porque creo que justamente ese es el desafío.
Cuando vamos por la parte de universidad o la parte básica de trabajo, lo hacemos todo basados en el típico modelo de regresión lineal. Sin embargo, Jaime, tú y yo, obviamente por temas académicos, hemos tenido que meternos en modelos econométricos, en los cuales ya no solamente es una variable, ya no son solamente dos, no es un modelo lineal, sino que son justamente a lo mejor casi que ecuaciones diferenciales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se aplica en el país? Académicamente hablando, ¿cómo el modelo de estudio de ventas, lo que se estudia y se enseña en administración, al día de hoy está actualizado para usar esa data multivariable, multidimensión en modelos econométricos, no necesariamente solo regresiones lineales? Correcto. Yo te diría que hay un divorcio nuevamente también con lo que viene es la parte de las personas que se contratan, ¿no? Yo he visto departamentos enteros de inteligencia de negocios, ¿no? Que hacen cosas maravillosas, ponen algoritmos, recogen información. Bueno, la verdad que hacen cosas extraordinarias. Liderazgo incluso por matemáticos puros. Pero al final realmente cuando este trabajo va a los departamentos de marketing o a los hacedores de decisiones, lo ponen en duda. Uh-huh. Y eso realmente es un tema sumamente interesante e importante que hay que dar el mensaje a Ecuador. No hay que poner en duda, ¿verdad?, el tema relacionado con algunos estudios que son contundentes o matemáticas y datos que realmente nos pueden dar una visión sobre qué está pasando con el mercado. Eso lo he visto, por ejemplo, en la producción y lanzamiento de nuevas alternativas, por ejemplo, de programas de maestría, ¿no? O sea, tú haces una gran alternativa de estudios de mercado, haces básicamente el uso de datos, etcétera. Al final llega al decano y el decano dice, no, creo que está equivocado y creo que no vamos a lanzar el producto. Lo mismo pasa justamente en lo que viene a la parte de alternativas en retail, ¿no? O sea, que haces estudios de mercado, que haces alternativas realmente de datos, que haces el tema cualitativo, cuantitativo, haces algunos otros temas de captura de datos, de data dura, etcétera. Y al final dices, creo que me voy por otro lado porque el experto, el CEO, cree más en su propia experiencia y cree mucho más en lo que viene de la parte de sus temas de estudio, donde ha sido exitoso anteriormente. Entonces ahí hay un desperdicio de esfuerzo que realmente debería ser animado para que las empresas realmente lo reactiven. A veces también creo que las personas tienen un poco de recelo en el uso de datos, porque a veces las evidencias a veces son un poco crueles, ¿no? Por ejemplo, verificar que tu producto está saliendo realmente de los top 3, top 5, o verificar que realmente la parte relacionada con este producto que es exitoso, deberíamos ponerle más apoyo para que siga siendo exitoso. A veces realmente el sesgo del optimismo, el sesgo de lo que ha ido bien antes, pues a veces nos juega en contra. Esta frase que decía Juan Carlos, que me parece lapidaria, el producto se vende solo, es sumamente popular en los gerentes, es sumamente popular en los rectores, es sumamente popular incluso a nivel país en tema de política comercial. Y eso realmente es un tema muy, muy triste, porque existen actualmente suficientemente datos para corroborar o no una estrategia. Datos, disciplina. Insistimos, Juan Carlos, y es un placer tenerte acá, como te decíamos, debido a la experiencia que tienes. Cuéntanos un poco la experiencia que tú has tenido justamente con estas empresas asiáticas. ¿Qué tipo de disciplina, qué tan rigurosos son ellos al pedirte y al entregarte y pedirte datos para poder justamente manejar el negocio, no con el gut feeling como bien lo menciona Jaime, sino justamente no. Esta es la aporte empírica, esto es lo que los datos que tenemos. ¿Cuánto de tu tiempo requerías tú para absorber, procesar y entregar datos que hacían sentido a tus antiguos colegas coreanos? Gracias por la pregunta y la experiencia son muchos años de experiencia trabajando con coreanos por este tema. Básicamente ellos te dan al inicio de año un target, un MBO, un Main Business Objective, y te dicen estas son las cifras de lo que tú tienes que vender. Y te dan tips, te dicen, por ejemplo, tú vas a vender este año 50 millones y esos 50 millones se van a hacer en producto entry, vas a hacer un 50% y en producto mid un 30% y en producto high tiene que ser un 20%. Pero ahí vienen los retos un poco, porque necesitas definir si es que el mercado te aguanta eso que tú quieres hacer. Y es muy importante, así como te hace el challenge,
la matriz, que tú a la matriz le devuelvas el challenge con información y le digas, a ver, tú tienes mi objetivo de ser número 1 y te voy a cumplir el target, pero esto de aquí, el mercado, para que se cumpla, tú necesitarías que este segmento sea de tal tamaño, pero en la práctica todos los años viene haciendo de mucho menos tamaño. Entonces, no hay el tamaño de mercado y yo no voy a hacer 200% en un segmento, a menos que me dé ciertas herramientas. Ese es un primer gran tema. Entonces, hay un primer gran objetivo y de ahí viene el tema de cómo lo divides el objetivo. Entonces, ese primer gran objetivo, ¿cómo lo vas a partir por meses? Y en el caso de cómo trabajan los coreanos, ¿cómo lo vas a partir por semanas? Entonces, tú tienes 52 semanas en el año, tú tienes 52 historias de éxito o de fracaso. Y tú vas a tener un resultado. Entonces, si bien hay milestones o hitos que son el primer trimestre, el semestre, el tercer trimestre, el final de año, al final del día tú tienes un número por semana y tienes también un número por día. En la práctica termina siendo un número por semana porque es el resultado de lo que vendiste en la semana y las gestiones que hiciste. Y eso también te da, al tener un tema de estacionalidad por semanas, la posibilidad, y necesitas hacerlo, y es algo que yo no lo veo en el mercado, que es, está bien en el día a día, está bien el descuento, está bien la factura, está bien la nota de crédito, está bien el pedirle al proveedor que te apoye con un problema. Todo eso está bien, pero necesitas dedicarle algo de tiempo para que te puedas mover un poco hacia atrás y pensar hacia dónde la estás llevando en las siguientes 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Y en ciertas ocasiones, por el día a día, tú eres un recurso en una empresa que no te va a dar el tiempo, así trabajes 20 horas, 24 horas al día, no te va a dar el tiempo de con calma, sin que nadie te llame, sin que te entre un mail, sin que un proveedor te esté diciendo que no le ha llegado la orden de compra, no te da el tiempo de analizar toda la información que está disponible. A nadie. Ahí es donde entran compañías como lo que yo hago, que es decirle, oye, para un ratito, déjame ayudarte. Y obviamente esa ayuda va a tener un costo que está compensado en el nivel de ventas que te puede ayudar a alcanzar. Entonces es crítico para mí un primer gran objetivo y cómo ellos parten el año en semanas y cómo vas estableciendo un target semanal y que no te va a dar el tiempo como empleado de la empresa para analizar toda la información que tienes allí. Mira, Jaime, qué interesante lo que menciona Juan Carlos, ¿cierto? El ejecutivo senior en cualquier empresa analiza los estados financieros o reporte con suerte trimestralmente. La disciplina internacional lo llama a ser semanal. Muchas de las empresas locales tienen los famosos sistemas ERPs, pero tampoco te proveen la información ni siquiera mensual. ¿Cómo se genera este divorcio de lo que los best practices a nivel internacional y la realidad que estamos teniendo en el país? Cuando conversas justamente con las empresas y los gerentes, ¿cómo tú y ellos ven la realidad de lo que se puede, lo que se debe y lo que está pasando? Voy más allá de eso. Yo he visto empresas y de forma cercana, empresas que incluso tienen ERPs de clase mundial, ¿no? O sea, unas inversiones de un par de millones de dólares para realmente manejar la parte de finanzas, etcétera. Ahora, ¿cuánto realmente de ese ERP de un par de millones de dólares realmente están utilizando? Y ahí te das cuenta que realmente siguen utilizando una contabilidad bastante arcaica con una alternativa de altísimo nivel. Y ahí básicamente yo te diría que nuevamente esta máxima de Japón, que es el pez se pudre por la cabeza, es lo que también está sucediendo en algunas empresas a nivel Ecuador. Y ahí hay una oportunidad bien interesante, ¿no? El gerente no tiene que saber de Excel y Pivot Table y Power BI y también algunos otros temas relacionados con, por ejemplo, el tema de presentación de data, sino que realmente tiene que entender la parte de
entender los reportes, dónde están realmente las partes claves de los reportes y tener justamente también un equipo de ventas que entiendan justamente de números. No sirve de nada realmente tener este tipo de herramientas gigantescas que las da y de hecho, como te decía, hay departamentos. Yo conozco una empresa que tiene como 30 o 40 personas trabajando en inteligencia de negocios, cuando al final la preocupación es si es que el PowerPoint está bien bonito o no para el tema de directorio. O sea, es un tema calamitoso tener justamente este tema de personas increíbles, ¿verdad? Que a la final realmente el valor agregado es, estoy dando básicamente un PowerPoint que tiene color corporativo o no. Y en ese sentido te diría que ahí existe una oportunidad bien interesante para generar este nuevo tipo de gerente, este nuevo tipo de vendedor, este nuevo tipo realmente de departamentos que también se van conectando. Sobre todo estoy hablando de los chicos que manejan marketing, porque marketing también tiene que utilizar muchos datos, cuando realmente más bien se utiliza temas tradicionales como merchandising, utilizar, por ejemplo, la parte relacionada con las vallas publicitarias, utilizar, por ejemplo, la parte relacionada con algunos temas de medios masivos, cuando en datos muy probablemente eso no esté incidiendo en mi capacidad de compra. Me gusta mucho algo que hace Juan Carlos, que es ver cómo está realmente el ambiente general de los negocios a nivel varios sectores, y él escoge con datos venderle al sector que está creciendo, ¿no? El famoso Boston Consulting Group, esta matriz BCG que parece que está muy guardada a veces como estrategia, pues parecería que es una alternativa súper interesante, pues también basada en datos. Yo diría que ahí está la oportunidad. Regresar a ver las personas que son muy hábiles en este tema matemático, Excel, etcétera, ¿verdad? Pero que el gerente o los hacedores de decisiones tengan realmente la apertura para realmente entender qué son esos números. Y sobre todo ya dejarnos de perder tiempo en el tema estético, ¿verdad? De la presentación de PowerPoint e irnos directamente. Yo tuve alguna reunión y aquí un tema que me pareció frustrante. 2 o 3 horas viendo una presentación de PowerPoint con números para que al final la conclusión del CEO sea, creo que hay una coma que debería ser realmente puesta en un párrafo, o el famoso tema de la ortografía, que ahora ya estamos liberados todos con la ortografía porque la inteligencia artificial pues nos hace que todos escribamos de manera pues correcta. Disciplina una vez más. Números semanales. Transmítele por favor al empresario ecuatoriano y a los analistas ecuatorianos. ¿Qué sucede una semana que dices un número, voy a hacer X, y por alguna razón en la ejecución el número varía al final de la semana, para arriba o para abajo? ¿Cuántas explicaciones tienes que dar y qué tan bueno o qué tan malo es si estás muy arriba o muy abajo y no es el número que dijiste? Mira, esa parte es muy loca. Si tú llegas a un 90% del target, está mal porque no es el 100%, y te retan, pero has llegado al 90%. Si sobrepasas el target y llegas a un 110, 120%, está mal y te retan. Y básicamente, ¿por qué? Porque detrás está implícito gasto en marketing, y si tú no llegas al número, tú gastaste en marketing, pero no llegaste a la meta. Entonces, vendiste menos unidades, gastaste más por unidad. Hiciste mal las cuentas. Lo mismo pasa si es que tú metiste una cantidad de dinero y se vendió más de lo que tenías como target, entonces metiste demasiada plata que te podías haber ahorrado, y eso es básicamente porque no lo leíste. Y luego vamos al otro tema de los inventarios, que es crítico para los clientes. Cuando yo visito una empresa y la empresa me dice, yo les pregunto, ¿cuánto vendes tú al año? 10 millones. ¿Y cuánto tienes de inventario? Y me dicen a mí, tengo $5 millones de inventario. ¿Y cuánto tiempo tienes ese inventario? No, ya lo tengo 5 años. ¿Y ya lo pagaste a tus proveedores? Sí, ya lo pagué. Quémalo y cobra el seguro. No, es que el inventario, es que pierdo plata. Ya la perdiste. Y sigues perdiendo por el costo de bodegaje y el costo de oportunidad. Por Dios, quémalo, véndelo a mitad de precio. Haz algo, porque yo me doy cuenta que el dueño de empresa no lo termina de entender. Y yo, si alguna vez el amigo que tiene ese problema de inventario me llega a escuchar, te lo digo con amor.
por Dios, véndelo, porque en realidad estás perdiendo plata. Entonces, el control del target, que es un target semanal, es muy importante. Regresando un poquito hacia atrás, yo conocí el caso de una cervecera que contrató a un ex, aquí en Ecuador, más grande, que contrató a un ex profesor mío, que ahora trabaja para Estados Unidos en la Reserva Federal, y él le armó un modelo econométrico de la demanda. Y eso lo hizo alrededor del año 2005 o por ahí. Y cuando yo conversé con esa cervecería por otro proyecto diferente, ellos me dijeron, claro, yo me acuerdo de él vino acá y nos armó el modelo econométrico y todavía lo usamos. Y yo le pregunté, ¿ya lo actualizaron? ¿Y para qué? Entonces, ahí es donde ya a mí me surgen las alertas, porque yo digo, qué bueno que ya hiciste el gasto, pero qué malo que no te sentaste de nuevo a ver si eso te seguía, si esa herramienta seguía teniendo filo. Entonces, es muy importante el estar siempre aprendiendo, y es de alguna forma es también la invitación a la academia que haga más bulla en estas nuevas herramientas para que puedan ser incorporadas dentro del mundo empresarial. Y también en un mea culpa, oye, yo no estoy comunicando también mis servicios porque la adopción dentro del mercado es muy baja. Entonces, algo tenemos que hacer para que la adopción de datos e inteligencia artificial avance. El día de hoy, ya no, yo por ejemplo, no, cuando un cliente me dice, no, es que lo quiero en PowerPoint, entonces yo digo, es que es más rápido en Excel, porque todos los meses se actualiza el Excel con los nuevos datos de importaciones y de ventas del mercado y demás. Entonces, más bien es la tabla pivote, y del pivote veamos un gráfico y el gráfico se actualiza, y no es que tiene que estar en un PowerPoint con un comentario. Y yo digo, ¿y el comentario lo vas a leer? ¿O necesitas realmente el dato y de este dato tomar una decisión hoy y comenzar una acción hoy y definir un responsable hoy para que puedas comenzar a ver ya cambios dentro de lo que estás haciendo? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo siento que están faltando. Tienes minas de datos en las empresas que están allí y que de ninguna manera están siendo aprovechadas, salvo un reporte de caja, un reporte de cobranzas y un estado de resultados contables para presentar al accionista o a supercidas, pero no tienes esa sed, esa hambre de, oye, me quiero comer al mercado. Y está bien, tú puedes decidir ser el 1% del mercado toda la vida, está bien, es tu estrategia, pero no hay ese tema de, oye, ¿cómo puedo yo mejorar? Oye, ¿cómo puedo yo bajar mi costo? ¿Cómo me puedo generar más utilidad? ¿Cómo puedo ser un poco más ambicioso? Porque en algún momento la experiencia que tuve cuando me fui a Corea trabajando con Jaime en sector público, y llego a la segunda refinería más grande del mundo y me muestran las cifras y me dicen, oye, yo como empresa estoy haciendo 82 mil millones de dólares. Y yo digo, mi país hace ese año, el año anterior hizo 86 mil millones. Siguiente línea de información me dicen, y esto lo hago con 1.500 personas. Y ahí vino el shock para mí, porque en ese momento yo dije, Ecuador tenemos 17 millones de habitantes para hacer 86 mil, y estos manes con 1.500 personas me hacen 82 mil. Mi productividad no sirve para nada, con el respeto de todo el sector empresarial. Entonces, tengo que hacer un cambio. Este punto que acaba de mencionar Juan Carlos, la parte académica, Jaime, corrígeme, dice y predomina que necesitamos estudios de mercado. Sin embargo, en Ecuador no hay la cultura de estudio de mercado y no hay disponibilidad de muchas de estas cosas. La siguiente nivel, sobre todo muy internacionalmente, el estudio de mercado tampoco sirve mucho. En realidad se usa mucho el concepto de benchmarking. ¿Por qué el benchmarking y por qué justamente conversarlo desde el punto de vista académico? Es un número es un número, un crecimiento es un crecimiento. ¿Por qué benchmarking te da mejor resultado al tratar de analizar datos y poder compararte para hacer lo que justamente dice Juan Carlos, por ejemplo en este caso, la productividad o algún tipo de parámetro diferente? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista académico? Bueno, ahí hay también una oportunidad enorme de lo que viene a ser la parte de manejo de estudios de mercado cualitativo, cuantitativo, porque también tendemos a hacer demasiado sesgo en lo que viene a ser la parte del uso y manejo de muestras.
¿no? Y eso lo ves todo el tiempo en lo que viene a ser la parte relacionada con cuando vamos a las votaciones, ¿no? Y gana otra persona cuando realmente tenía que votar a otra más. Y dicen, mira, el 80% de las personas están de acuerdo con tal cosa. Claro, porque hay un sesgo de la muestra que solo pregunta a las mismas personas que realmente están dentro de un círculo, ¿no? Lo mismo pasa en estas encuestas abiertas de consultores económicos que le ponen en LinkedIn o Facebook o Instagram. Dicen, mira, vota. Pero claro, la verdad que vas a tener temas del 90% de las personas que mal o bien, porque el algoritmo va a poner a las mismas personas juntas, que básicamente van a tener errores en el tema de la muestra. Una muestra realmente súper bien planteada, muy probablemente sea bastante costosa. Lo que es súper interesante es tener esta data dura que realmente sí nos pueden decir qué está pasando con los productos, qué está pasando con el consumo, qué está pasando con el éxito de ventas. Y una que a mí me gusta mucho es básicamente un tema de explorar, sobre todo el retail, en los varios niveles que realmente existen en Ecuador. Por ejemplo, ir al gran supermercado, ir básicamente a la empresa mediana, ir incluso a la empresa pequeña y ver qué está en percha. Eso es una especie realmente de benchmark que también funciona bastante bien. De hecho, una de las grandes empresas de manejo de datos y de temas cualitativos se dedica a eso, ¿no? Va todo el planeta viendo justamente qué pasa en producto en percha. Ahora, si a mí me preguntas, un tema fantástico que realmente podría ayudar a Ecuador vendría a ser la parte de liberar el tema relacionado con todos los datos a nivel producto de aduanas, de la parte de ventas del IVA, ¿verdad? Y posiblemente la parte 3, que viene a ser la parte de logística, si es que existe algo de data dinámica en los corredores, por ejemplo, que tienen sobre todo peaje. Solamente con eso tú podrías tener una estrategia impresionante a nivel país, la pequeñita, la grande, para también promover la parte de la competencia y sobre todo la parte relacionada con qué producir, qué no producir, qué vender. Y pongo un ejemplo muy breve. El mejor producto que se vende a nivel vinícola en Ecuador es el Lambrusco, ¿no? Que es un producto italiano de bajo costo, me parece que está en $5, con cierta marca. ¿Cómo yo lo sé? Porque manejo las bases de datos de importaciones de Ecuador. Si esta información realmente podría estar a disposición de cualquier persona, el productor vinícola que existen buenos vinos en el país podría ver, ok, tengo que hacer un Lambrusco o algo similar a ese precio, ¿verdad? Y si es que quiero venderle más caro, tengo que diferenciarme, ¿verdad? Y el importador diría, oye, parece que el Lambrusco está teniendo éxito, pues compro un Lambrusco o algo similar. Entonces, solamente la liberalización de esos datos que existen sería realmente un tema sumamente importante, y de hecho hay un estudio que habla de un 3% de aumento en PIB solo con liberalización de datos, y eso se podría realmente de forma rápida si es que existiría voluntad para hacerlo. Yo quisiera complementar algo, y básicamente es los datos, buenísimo liberarlos, pero también comunicarle al empresario que si no tiene alguien que analice esos datos no sirve para nada. Yo conozco de empresas que pagan por el servicio de datos de importaciones y no tienen a alguien dedicado a, y le piden a alguien, oye, descárgate los datos, y descargan los datos, y ahí están, toman la partida, y ahí está la partida, pero tienes un 30, 40% de marcas no determinadas, y eso ¿cómo lo clasificas? Y está mal la marca, y te pusieron la submarca como marca, y no tiene la descripción de despacho bien hecha, ¿cómo clasificas el modelo, el origen, etcétera? Entonces, si tú no tienes a alguien dentro de la organización que lo analice, viene un problema. Y hay otra parte más. Si ese alguien, tú dices, voy a meterme a un muchacho de salario básico para que me lo analice porque sabe Excel, pero ese muchacho no tiene experiencia comercial, se va a generar otro problema. Entonces, hay un triángulo, que es lo que conversábamos hace un rato, el triángulo de la minería de datos, como se llamaba antes, que debes de tener a alguien en informática que te chupe la información, que te maneje la base y que te dé los datos. Necesitas a alguien que tenga un conocimiento de estadística, y ese alguien de estadística para que te vea la congruencia de los datos, los promedios, las desviaciones, etcétera, si los datos son consistentes entre sí, como bien decía Jaime, evitar los sesgos. Pero también necesitas un comercial, porque si no está metido un man comercial y tú dices, es que hay que vender esto de aquí porque esto es lo que más se vende,
pero el comercial también tiene su olfato comercial y ese es un animal diferente que está presente dentro del mercado y es el que detecta las oportunidades. Entonces, el estadístico se va a asegurar que estadísticamente esos datos estén bien. El de sistemas se encargó de botarte los datos y que los datos no estén corruptos y que se estén chupando todos, y etcétera. Pero sin el comercial, tú no detectas oportunidades. Entonces, ese triángulo, ármalo, empresario, ármalo dentro de tu empresa, porque si no lo tienes, estás simplemente vendiendo con hígado. Y está bien, métele corazón y vendamos, pero no estás teniendo una estrategia clara de ventas. Es mi opinión. Hay dos términos que se usan ahora mucho, tres términos en realidad, mucho a nivel internacional. Primero, el analista formal, en las áreas que bien menciona, el triángulo que menciona Juan Carlos. Pero luego vienen dos más, el data scientist y el data engineer, que capturan todo esto, modelan, crean escenarios y en función de estos escenarios hacen análisis de sensibilidad que permiten a un ejecutivo poder tomar decisiones. Punto de vista académico, que yo sepa en el país estas dos carreras no existen, o incluso la tercera, analista. ¿Cómo lo ves? ¿Qué has escuchado tú de tu lado, Jaime? En el sector financiero ciertamente lo hay. En el sector, te diría, de empresa mediana, grande, lo hay. Lo que me preocupa es justamente la utilización en lo que viene a ser la parte de factores estratégicos. Muy probablemente porque el país está centrado en oligopolios, quizá no le den la importancia porque el crecimiento se da en cierta manera, de manera orgánica. O incluso a veces, por ejemplo, cambiar de un segmento de mercado a otro segmento de mercado lo ven realmente no tan drástico, ¿verdad? Y no tan necesario para tomar este tema de crecimientos. Porque claro, tienes realmente oligopolios consolidados en el país. Las malas noticias, para este término que voy a utilizarlo a los 20 años, para los empresarios, ¿verdad? Es que el tema de las fuerzas del mercado interno, externo, van a estar más presentes y ahora más aún con inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial muy probablemente va a ser un mejor consejo de compra y venta que la tía, ¿verdad? Que antes era muy sabia y le decimos, oye, ¿qué carro me compro? Entonces es un tema realmente muy complejo de lo que viene a ser la parte relacionada con el tema de competencia, aunque existan aranceles. Aunque existe realmente la consolidación de retail a nivel nacional, el tema de la decisión de compra se va a dar cada vez más en lo que viene a ser la parte relacionada con inteligencia artificial. Y pongo un tema que lo hemos hecho acá en el programa. Hace poco hicimos una inteligencia artificial en Instagram sobre un producto de sommelería. El día domingo tomé una foto justamente de un vino que me regalaron. Le tomé esta foto en la IA de Instagram, ¿verdad? Y la IA de Instagram me dijo, oye, este es un producto interesante, mejor costo, beneficio por el precio, ¿no? Y me dio toda la cata de sommelería, ¿no? Es un tema sumamente interesante que hay que tomar en cuenta. El tema de manejo, uso de datos, hay muchas maestrías, hay ciertas personas que realmente lo están haciendo. Yo diría que todas las escuelas de negocios en el país, todas, deben dar el paso de si estudio marketing, con uso y manejo de datos. Si es que estudio negocios internacionales, uso y manejo de datos. Estudio administración de empresas, uso y manejo de datos. Ya no puedes realmente tener este tema de simplemente vamos a hablar de las 4P sin datos, vamos a hablar sobre la parte de planificación estratégica sin datos. Eso realmente es un tema de una oportunidad enorme, gigante para la academia y en la conexión de la academia con el sector privado. Juan Carlos, una de las compañías más grandes del mundo, todos sabemos que se llama Amazon. Y Amazon al día de hoy no tiene vendedores, no tiene tiendas físicas, de hecho también se da el lujo de no tener inventario, solo tiene bodegas y cadenas de distribución. Y la promesa de Amazon, al menos en los Estados Unidos, es entrega de productos en 4 horas. Vas al e-commerce, lo ordenas y te lo entregan en 4 horas. Traslademos eso, por ejemplo, a estas compañías asiáticas en el país. La promesa de venta de ellos es productos de calidad a buen precio, pero para que ese producto esté en la tienda, es todo un proceso hacia atrás, desde importación hasta que esté justamente ya puesto ahí, aproximadamente puede ser par de meses, 2-3 meses. ¿Cómo ves al resto del mercado ecuatoriano? Porque si justamente una empresa coreana, con disciplina, con números, con lo que estás hablando y con la rigidez y que estamos hablando de que siguen números semanalmente, se temor esos tiempos, ¿cuáles son los tiempos promedios para el resto de la industria? ¿Productos locales o otros productos que se importen?
Es una buena pregunta y yo te la quiero responder en base a la información que yo tengo todavía en mi cabeza. A mí me tocó manejar la parte de televisores para las 2 coreanas más grandes y cada una de ellas, mientras estuve en la una, fui número 1. Cuando salté a la otra, fui número 1 en la otra y ellas fueron número 1 mientras estuve allí. No porque yo solito lo hice, sino porque hay un equipo, pero al final del día tratas de generar una diferenciación. Yo esto de aquí te lo comentaba, de respondértelo de esa manera, porque básicamente al final del día tú tienes que ser consciente de que vas a necesitar datos para poder entregar una estrategia y una diferenciación al mercado. Vas a cumplir el tema de la calidad, vas a ver un tema de tiempos, etcétera, pero vas a necesitar meter el timing dentro de cada una de tus decisiones de tal forma que te lleven a hacerlo con tiempo y con claridad. Nuevamente al empresario, si no tienes al equipo, piensa en subcontratarlo. Si es que ya tienes al equipo, pregúntate si son los adecuados en base al objetivo que tú tienes. Y siempre revisa la meta y cómo estás contra tu meta. Y asegúrate de que sistemáticamente la revises y la cumplas. Y si vas a revisar cada mes, pierdes de mes en mes. Si la revisas cada semana, puedes ajustar cada semana. Entonces, estas promesas de valor que se tienen funcionan muy bien cuando tú tienes un tema de revisión sistemática. Entonces, decirle a alguien, oye, tú tienes tu gerente financiero y tú tienes tu gerente de ventas y tú eres el gerente general y eres propietario y es empresa familiar o es corporativo, como sea. Pero al final del día, si no tienes un equipo, ármate un directorio donde puedas meter gente que te ayude y que te aporten con estas especialidades. Y ahí es donde puedes meter dentro del directorio, que no es el directorio como tal, no te ejecuta, sería un error, pero el directorio toma la decisión definida en el directorio y en ese directorio participe el personal de la empresa con estos asesores externos. Y ahí puedes meter un CFO externo, puedes meter un director comercial externo, puedes meter un ingeniero de datos externo para que te ayuden a tener esos elementos adicionales y déjate guiar. Y eso es algo que también he aprendido en las empresas coreanas. No porque tú seas o joven o viejo vas a poder entender o saber más. Va a haber gente alrededor tuyo que va a saber más y tu jefe tiene un objetivo, pero también tú estás obligado en explicarle a tu jefe si el mercado te da o no te da, como dije hace un momento, y qué tienes que hacer cuál es el número con el que realmente te puedes comprometer y qué tienes que hacer para llegar a ese número que te comprometes. Entonces, es muy importante, sí, el tema temporal también, pero el tener una estructura comprometida con el objetivo. Jaime, como nos estamos dando cuenta, es tema de disciplina, tema de tener las personas adecuadas, y creo yo que más que nada a nivel competitivo, doméstico, internacional, creo que la medida nueva para poder todos comenzar a cuestionarla es tiempos. Estamos viviendo ciclos de semanas. Entonces, en función de ese ciclo de semanas, obviamente creo que la siguiente, para poder tener incluso el dinero efectivo para poder importar, producir, hasta poder vender, es el costo de oportunidad del dinero. Al tener parqueado todo esto, justamente creo y tengo el feeling que no somos muy efectivos en el país. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el costo de oportunidad del dinero justamente si lo estamos manejando en trimestres al querer pasarlo a semanas, que pareciera que es la nueva norma? Yo no sé si es una nueva norma, pero sí es una gran señal realmente de lo que nos comenta Juan Carlos, que esto puede ser realmente muy interesante y muy buena herramienta si es que realmente se aplica. Y eso alguna vez me comentó hace algunos años Juan Carlos de los hitos semanales, ¿no? Entonces eso me parece extraordinario para no tomar acciones en 3 meses o en 6 meses o 9 meses o cuando se acaba el año, sino realmente ser muy interesante en lo que viene a ser la parte de decisiones puntuales en 52 ocasiones. Eso me recuerda un poco a la parte de un Kaizen, ¿no? Este tema de no esperar que se termine la línea de ensamblaje
para corregir si yo realmente lo puedo hacer en la mitad del proceso, durante el proceso o al inicio del proceso. Este tema me parece sumamente interesante y creo que ahí también yo le añadiría un tema adicional que viene a ser la parte relacionada con las reuniones efectivas, ¿no? ¿Y por qué te digo las reuniones efectivas? Porque quizá incluso podemos tener directorios semanales, pero si no estamos preparados para lo que viene a ser la parte relacionada con este tema de las reuniones efectivas, que puede ser un capítulo adicional después de este, pues también vamos a desperdiciar todos esos temas importantes que estamos comentando, ¿no? El tema de uso y manejo de datos, el tema relacionado con 52 hitos en la semana, lo cual realmente me parece interesante. En el sector de seguros, sí lo he visto, este tema relacionado con uso de datos en reuniones efectivas, temas vamos al punto, pero en muchas otras áreas he visto realmente mucho desperdicio en tiempo, sobre todo en lo que viene a ser la parte de ese famoso small talk, que está muy bien que no nos guste lo que pasó con el tema de Messi, que podemos hablar sobre el tema de Bad Bunny, que también me parece extraordinario, dado que podemos estar muy a la espera de que exista una nueva película, pero el costo y tiempo de lo que viene a ser la parte de la pérdida de no ir al punto en una reunión estratégica de datos, pues también puede cobrar bastante factura. De ahí algo que nos pasó, y no sé si te recuerdas, Juan Carlos, alguna vez, que en una reunión estratégica de datos, la recomendación del asesor de la persona que iba a recibir los datos, que era una persona muy importante en las decisiones, era: no pongas datos porque no entienden. Entonces imagínate lo que viene a ser ese tema, ¿no? No pongas datos porque no entienden. Y estamos hablando de política pública de alto nivel, ¿no? Entonces eso también es otro tema importante que realmente habría que tomar en cuenta, que las personas que se sientan en puestos de poder o en puestos de decisión necesitan realmente tener esta preparación y esa apertura para los datos, para que justamente los datos ayuden a lo que viene a ser la parte de llegar a generar bienestar general, oportunidades de negocio y crecimiento. Juan Carlos, ¿tú? Okay, no por ser CEO y por tener 80 años trabajando, tú tienes toda la experiencia. Yo al día de hoy sigo aprendiendo y más bien el consejo es asegúrate que el dato sea real, que provenga de una fuente real, que no lo hayas tomado de cualquier cosa en internet. No le digas a la inteligencia artificial per se que te lo busque y te lo bote. Trata tú de buscar fuentes serias, al menos tesis de universidades, si es que quieres ver costeos y cosas así, por ejemplo, por dar alguna idea, o toma datos reales de datos de importaciones, datos de supersías, datos del SRI, que se publican mensualmente por provincia, por cantón, por actividad económica, con los que puedes hacer maravillas. Y crúzalos contra tus datos de empresa para que puedas ver y alguien te va a decir, porque siempre hay alguien que se sienta en todas estas reuniones, como decía Jaime hace un momento, el CEO que dice: yo creo que ese dato no es. Siempre va a haber alguien que te va a decir: es que tal encuestadora no sirve, o es que el dato de importación no sirve. Y yo te digo de la siguiente manera: si tú tienes un termómetro y el termómetro tú no tienes fiebre y te lo pones y siempre te dice que tienes 35 y te tomas la temperatura y todas las semanas ese mismo termómetro te dice que tienes 35, si ese termómetro te dice que tienes 37 en algún momento, preocúpate porque tienes fiebre. Es lo mismo que haces con los datos. Los datos nunca son perfectos, nunca es nada 100%. ¿Por qué? Porque yo lo comprobaba y decía: oye, yo a este man le vendí tantos televisores, pero en el import data solamente me aparece el 98%. ¿Y dónde metió ese 2%? No lo sacó, o se rompió un contenedor o lo que sea. Entonces nunca llegas al 100% de datos, nunca es perfecto, pero no tiene que ser perfecto. Por favor, que se entienda que si ya encuentras que hay un patrón de consistencia, tú puedes confiar en esos datos, en el porcentaje de consistencia que vienes encontrando. Entonces, no esperes que haya el dato perfecto, porque hay algunos que son muy auditores y tratan de que el numerito sea, que le cuadre el 2 más 2. No puede cuadrar en el 100% de las ocasiones. Déjate guiar con los datos, y si viene un muchacho que encontró un patrón, párale bola, para que ese patrón te puede dar una información de negocio que puede ser muy valiosa y que la puedes aprovechar a tu favor. Eso.
Hemos analizado un poco, Jaime, el tema de productos y operación normal del negocio. Si tenemos que explorar nuevos mercados, nuevos servicios, desde el punto de vista académico, ¿cuánto tiempo tenemos que empezar la preparación de aquello? Desde el estudio, la generación, producción, hasta que lancemos al mercado. ¿Qué es lo normal que se estila en el país? ¿Cuánto tiempo tenemos para luego compararlo con Juan Carlos? ¿Qué es lo que esperan, por ejemplo, una compañía como los coreanos? Entonces, domésticamente, académicamente, ¿cuánto tiempo lleva todo este proceso? Bueno, hay dos tendencias, ¿no? La una es la parte relacionada de design thinking, que tú pruebas realmente la parte del producto y el testeo directamente en mercado, pero no es que tampoco vas a ver qué onda, ¿no? Sino realmente ya existe una línea base de datos sobre realmente ciertos atributos de producto que realmente podrían existir. Es decir, si voy a sacar una nueva marca de café, ¿verdad? Yo creo que podríamos hacer un análisis de línea base bastante rápida. Ahora, con inteligencias artificiales entrenadas como Prometeo, por ejemplo, que podrían decirnos justamente el consumo per cápita del país, cuáles son las marcas más importantes, utilización de datos de importaciones, cuáles son los entornos político, económico, social, tecnológico, y sin mucho tema, ¿verdad? Si tengo realmente un producto ya relativamente aceptable, pues podría realmente tener esto en cuestión de 1 o 2 semanas, muy probablemente bastante bien refinado. Y de hecho hablo del café porque con este 30% de aranceles que se subió, la gente decía, qué horrible, ya no voy a poder comprar cierta marca colombiana porque está muy cara, pero eso ayuda a que realmente las marcas ecuatorianas tengan oportunidades bien interesantes para realmente atacar el mercado. No he visto una explosión de eso, pero hay una oportunidad por ahí. En cambio, la parte relacionada con el tema de estudios de mercado ya cuantitativos y cualitativos tomarán algunos meses. El problema de tomar algunos meses es la parte relacionada con que también esto es dinámico, esto también cambia, las decisiones pues también van cambiando a nivel variables que no controlamos, y eso es algo muy muy complicado. Por ejemplo, me imagino yo en noviembre, ¿no? La gran empresa importadora de café en cápsulas, voy a poner un ejemplo, por cierto me parece malísimo, no lo recomendaría, haciendo realmente cálculos de cuánto realmente va a vender en Ecuador, ¿verdad? Y lanza el producto y pum, te cae un 30% en una decisión de 1 hora en el COMEX, ¿verdad? ¿Cuánto esto va a afectar realmente? Y seguramente nadie lo vio, yo no lo vi. ¿Y qué más podrá realmente ir adelante en lo que viene a ser justamente este mercado cambiante que existe? Entonces yo diría que podemos ir por semanas, podemos ir realmente por meses, pero lo importante es tener líneas base de consumo a nivel datos que existen y también a nivel datos cualitativos que existen, porque por ejemplo la inteligencia artificial en el modo consensus también te diría, oye, dame la línea base del consumo textil, por poner un ejemplo, en el caso de Ecuador y sus alrededores. Y este tema existe, está muy importante. Y mientras yo pueda leer un informe, la IA puede leer millones de informes, y en ese sentido también tener esta herramienta acerca de las decisiones informadas que estamos promoviendo. Disciplina una vez más, regularidad en los reportes de información que te viene del corporativo, sobre todo del Asia. ¿Cómo es el ambiente interno cuando estos corporativos quieren lanzar un nuevo producto? Y obviamente dicen, vamos a tomarnos X cantidad de tiempo. Apenas imagino que el competidor doméstico local se entera, va y busca al equivalente chino. Y imagino luego que también viene el oportunista doméstico local que va a decir, lo hago domésticamente. Pero en realidad, justamente para ser efectivo, comparando la disciplina, la metodología contra la oportunidad de los chinos domésticos, si queremos lanzar un nuevo producto, ¿cómo están los tiempos? Por ejemplo, los coreanos, ¿cuánto tiempo se demoran en lanzar un nuevo producto, una nueva variedad comparado contra los otros dos tipos de competidores? Mira, es un poco más rápido y te explico por qué. Tú ya tienes, en el caso de televisores, lavadoras, refrigeradoras, ya el mercado sabe que es una lavadora. Entonces, si quieres meter el nuevo modelo de lavadora, lo pones en la tienda. Ese poner en la tienda significa colocar un pedido un mes antes, 2 meses de tránsito, van 3 meses, métele 15 días de aduana local, 10 días de aduana local y 15 días de logística local, ahí van 4 meses. Entonces son 4 meses hasta el punto de venta. Para esos 4 meses del punto de venta, tú necesitas en ese tiempo haber ya hecho la comunicación de ese nuevo producto para poderlo lanzar. La comunicación el día de hoy es material POP para el punto de venta
y el material para comunicarlo en redes sociales. Entonces, esa introducción aquí es muy rápida, pero quiero ahora hablar muy breve de al otro lado, ¿qué hacemos para enviar? Por un estudio de consultoría que acabo de realizar y entregar, me di cuenta que para los bionegocios, en 64 productos específicos, Ecuador exporta 260 millones de dólares, cifras oficiales, pero el mundo está demandando un monto en el que hacen que Ecuador sea, para esos 64 productos, el 0.3%. Entonces, si tú me preguntas a mí, la oportunidad de venta es inmensa, es enorme, pero ¿cómo te preparas para llegar a ese mercado? Y ahí vienen las preguntas básicas. Aguanta, 0.3. Si yo vendo el triple, yo seguiré siendo un polizonte dentro del mundo, no voy a afectar los precios del mercado mayormente, puedo seguir jugando con el nivel de precios, tengo la calidad. 2. ¿A qué mercado me concentro? Tengo la información. 3. Tengo la cantidad. ¿Cuánto tiempo me toma llegar a tener la cantidad para triplicar la venta? Y ahí viene el tema, con la misma idea de seguir siendo polizonte dentro del mercado mundial. El mercado no se va a dar cuenta que yo pasé de 0.3 a 1%, a 2%. Pero si yo llego a ser el 1% y tripliqué la venta, esa empresa que hacía esa exportación, en vez de ganar 1.000, ahora gana 3.000, le subió el salario. Entonces, yo estoy moviendo la aguja de forma significativa en el empresariado ecuatoriano usando información. Y ahí vienen temas, necesidades de financiamiento, que es también parte de las cosas que puedo colaborar con las compañías. Y de hecho estoy ayudando ahora a unos productores de arroz. Básicamente lo que se necesita es, oye, tú vas a producir más ¿para qué? ¿En dónde lo vas a vender? Entonces, ¿quién hay ese mercado? ¿Dónde está ese mercado? Yo creo que el desarme que ha habido a nivel de gobierno de las oficinas comerciales no es una buena estrategia per se. Yo creo que no estaban agregando mucho valor porque te concentras, está bien, en el core, en el 80%, banano, flores, camarón, cacao. Pero, y todo lo que está debajo, que puede triplicar la venta, ¿qué estás haciendo con eso? Entonces, ¿quién le está metiendo mano? Y tú ves a los multilaterales en Ecuador también que te dicen, yo meto plata para desarrollar cacao, que está bien, para desarrollar banano, que está bien, camarón, que está bien, pero es lo tradicional. Y todo lo otro que podemos triplicar, quintuplicar la venta, eso es uno de los mensajes que se me quedan en mi cabeza, porque la introducción a multinacional, by the book, y lo metes y en tanto tiempo. Pero y Ecuador, que es más bien más incipiente y productor primario, ¿qué estamos haciendo realmente para aprovechar? Yo hice una consultoría y yo tengo el dato, pero el mercado no se pone a pensar en este tipo de cosas, porque no hay alguien que financie ese tipo de estudios para que el mercado se dé cuenta. Y no sé si la academia, por ejemplo, lo pueda guiar con, oye, este año escojamos 5 productos. ¿Y cómo desarrollamos 5 productos a través de la academia? Con estudios, normas para arancelarias, paquetería, logística en local, logística en destino, producción agrícola, producción agroindustrial, producción industrial, logística y protocolos locales de empaque, por mencionar algo. Entonces, si vas tomando un producto al año y lo desarrollas, ya en 10 años ya tienes 10 productos. Y mira, ahora estamos viviendo en Ecuador, la minería es el nuevo petróleo, así como para mí el 55 fue el nuevo 32 y hoy día en televisión 65 es el nuevo 55. Entonces, dependerá de que haya alguien que diga qué hacemos, cómo organizamos. Y esto no es llamar a caudillos políticos, es básicamente qué grupos son a los que les interesa realmente el desarrollo y podrían tomar riendas de este tema, hacer inversiones adecuadas y que se empiecen a promocionar productos. Ese es mi punto de vista allí. Jaime, creo que justamente lo que nos plantea Juan Carlos y comparando lo que sucede a nivel corporativo, disciplina, rigidez en los números y justamente lo que él menciona, Ecuador, la ventaja, yo sigo pensando que es al ser tan pequeño, cualquier salto incremental porcentual maximiza lo que sucede a puertas adentro.
¿Cómo ves tú? ¿Cuáles serían los 5 mensajes que tú dirías con todo lo que hemos aprendido los últimos 6 o 8 meses? Inteligencia artificial, datos, ventas, tanto importando o exportando, ¿qué puede ser diferente? Bueno, yo creo que la primera decisión es entender que existe suficiente información disponible y tomar esa oportunidad como tal. Número 2, dar el espacio para que los expertos que manejan realmente datos, que los que manejan realmente metodologías, los que realmente conocen de estos temas que nos comentaba Juan Carlos, tengan el espacio suficiente para que justamente las decisiones sean informadas. Y número 3, la parte relacionada con que no puede haber ningún gerente en este momento que no sepa de inteligencia artificial y que no sepa de la importancia de los datos. O sea, definitivamente eso ya no puede haber. Entonces hay una oportunidad enorme para justamente hacer este gran upskilling, ¿verdad? Rápido, para justamente aumentar la productividad general de nuestras empresas. De tu lado, Juan Carlos, palabras finales de lo que tú has vivido tanto corporativo y ahora externo. 5 cosas que el empresariado tiene que hacer completamente diferente con inteligencia artificial o recomendaciones prácticas de lo que tú has visto ellos tienen que podrían hacer en el corto plazo. Bacán. Primero, usa tus datos. Tú tienes una minería de datos interna que la tienes que aprovechar. 2, si importas, usa datos de importaciones. Págale a algún proveedor que te dé los datos y asigna a alguien en tu equipo que te los analice, o págale al mismo proveedor que te los analice y te presente un reporte, pero no lo hagas una vez al año. Hazlo frecuente. Y 3, busca estudios de mercado para ver cuánto vendes tú y cuánto vendes tus competidores, porque muy probablemente vas a estar dejando plata sobre la mesa. Salvo que seas el agente afianzado de aduana más grande del país, que todos saben que factura $15 millones. El que le sigue factura 6, y el que le sigue factura 2, y de ahí hay un chorro de empresas que facturan entre $600 a $800,000. ¿Por qué hay uno que hace 15 y hay como que 15 que hacen menos de 1? Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué estrategias se podrían asociar? ¿Podrían comprarse entre ellos? ¿Ok? Y en realidad para mí esos serían 3 temas claves. Dentro de la misma empresa, revisa tus inventarios. Puedes aplicar el sistema coreano PSI. Eso puede ser en algún momento, con mucho agrado, puedo explicar cómo funciona. Y finalmente, revisa tu equipo. Y ese es un tema importante para mí. Hay gente que tiene años haciendo lo mismo y siguen vendiendo lo mismo y crecen, como decía Jaime, de forma orgánica. ¿Y cómo haces el crecimiento inorgánico? ¿Qué diferente tienes que hacer para que ese waterfall, de cómo armas tus ventas del año por producto, por categoría, ese waterfall que tiene un crecimiento orgánico, qué componente inorgánico te vas a obligar a tener para que tu negocio no crezca todos los años al 5%, sino que realmente pueda crecer? ¿Cuál es tu objetivo con respecto a eso y cómo lo puedes implementar? Eso nada más. De mi lado, datos, como hemos coincidido y comparado de todo eso, creo que estamos inundados de datos. Lo que yo cuestionaría justamente al modelo académico del Ecuador y al modelo profesional es ¿qué estamos haciendo para convertir esos datos en información, en inteligencia, en conocimiento, experiencia y tal vez lo más importante, patrones? Es momento de comenzamos justamente, como bien dice Jaime, a buscar los expertos y si estos expertos tienen o no tienen acceso a herramientas de inteligencia artificial para hacer este proceso que acabamos de mencionar. El segundo punto también es muy importante, tenemos que elevar la barra. Estudios de mercado es bueno, benchmarking es mejor. Y si haces benchmarking comparado con Colombia y obviamente con Perú, que son otros hermanos muy similares, creo que vamos a aprender mucho de qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que hacer completamente diferente. Y la última parte es, hoy, gracias a Dios, con este mundo hiperconectado y tener acceso a la información, comenzar a cuestionarte el status quo para cambios internos se puede hacer y puedes comenzar a hacerlo. No esperes que justamente o tus propios empleados o la academia te lo den. Empieza a preguntarte y cuestionarte qué puedo hacer diferente. Porque como bien decía Juan Carlos, para bien o para mal, en el contexto global, en muchos de los campos somos jugadores pequeños. Quiere decir que cualquier incremento
lo que te hablábamos hace un rato, análisis de sensibilidad. Cualquier incremento de 1 a 3 es sumamente beneficioso y en el contexto internacional no hacemos suficiente ruido para que vengan a golpearnos. Quiere decir que podemos ser un poco más agresivos de lo que estamos acostumbrados. Seamos lo que estamos pensando, hagamos las cosas que están haciendo, hagamos las preguntas necesarias y sobre todo pensemos cómo hacer las cosas diferentes. Juan Carlos, Jaime, millón gracias. Creo que fue muy entretenido, pero lo más importante ahora viene del lado de ustedes. Hagan preguntas, comenten, compartan y generemos la conversación. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias por haberse conectado a NT593. Nos vemos la próxima. Gracias.